Buenas noches, amados hermanos, una vez más ante ustedes en este canal y por los medios que ustedes pueden visualizarnos. Muy buenas noches a todos. Deseamos de todo corazón que usted esté bien y si no la estamos pasando bien, pues confiar en el Señor, en que Él pueda ayudarnos y pueda restablecer nuestra salud, nuestras finanzas, la familia, la iglesia. Siempre hay cosas que no marchan bien en algún momento, ¿verdad? Pero sabemos en que Dios tiene el control de eso. Aquí estamos de nuevo, hermanos y televidentes o oyentes de este programa, saludándoles y diciéndoles que aquí estamos presentes siempre con Eclesía, el grupo de pastores, para la proclamación del Evangelio desde acá, desde San Juan Zacatepec, en Guatemala, y estamos para servirles. Queremos orar un momento con ustedes, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder estar en este canal. Oremos. Padre, en esta hora queremos agradecerte, Señor, tus bondades, tus cuidados durante todo este día, Señor, y hoy al entrar en esta noche, sabemos que tú siempre cuidarás de cada uno de tus hijos. Y Padre amado, te alabamos, te bendecimos porque nos das esa oportunidad también de poder, Señor, estudiar de tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo siga guiándonos, siga siendo nuestro maestro, para poder entender, tal vez no con exactitud tu palabra, pero Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos, Señor, entender parte de ello y poder, Señor, poder tenerlo en el terreno de la práctica también. Hoy te damos gracias por todo, la vida de nuestros hermanos, por aquellos que están enfermos, que aquellos, Señor, que tienen problemas de salud, problemas de finanzas, problemas en la familia, Señor, aquellos que también habrá algún problema en la iglesia, sin duda, Padre, pero rogamos, Padre Celestial, que tú puedas ayudar y denos el espíritu de sabiduría para poder resolver nuestras situaciones. Oramos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, esta vez hemos iniciado un estudio sobre misión, comisión y persecución, que es el tema que nos ocupará durante unos cuantos meses de hoy en adelante. Como se recordarán ustedes, el tema que nos ocupó hace tal vez unos 8 meses, diría yo, el decir aquellas palabras que expresaron los fariseos: ¿quién es este hombre? Y estuvimos hablando de quién era este hombre y hablamos de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca que ver la misión, la comisión, la misión y la persecución que podemos encontrar en Mateo 9, del capítulo 9 en adelante. Y hoy nos ocupa parte del versículo 36 todavía, que la semana pasada inició nuestro hermano Abdiel, hablando de la comisión, o introdujo esta parte. Y hoy nos toca oración y obreros. Mateo 9, parte del versículo 36 y al 38, que a la luz de la palabra dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El versículo 36 dice: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las razones de la compasión de Jesús lo vemos en el versículo 36. Después de hacer constar el hecho de la compasión de Jesús, Mateo emplea 2 metáforas para describir respectivamente qué es lo que despertó aquella compasión en el Señor y cuál fue la medida que Él propuso para remediar el mal de la gente. Ambas metáforas proceden de la vida rural, vida de aldea, podemos llamar, ¿verdad? Y la primera tiene que ver con el pastor y su rebaño. Luego, la segunda con agricultor
y la cosecha. En cuanto a la primera metáfora, Mateo nos dice, Jesús sentía compasión porque las multitudes estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas es un animal que necesita ser protegido y amparado. Si no hay quien lo cuide, se aleja muy pronto del rebaño y solo es presa fácil para las fieras. No saben defenderse, en cambio vive feliz y tranquila cuando es guiada y alimentada por un pastor. De igual manera, el ser humano, por mucho que se crea capaz de defenderse, solo se jacta de su madurez e indispensancia. Es presa fácil para el maligno cuando carece de una buena orientación en la vida. Por eso desde el tiempo de Moisés, Dios había designado a líderes políticos y espirituales para ser guía para su pueblo. Pero lejos de cumplir fielmente con esta tarea, estos se limitaban y se aislaban de la multitud. Acabamos de ver en el ejemplo de la reacción de los fariseos ante la cena en la casa de Mateo. Y eso podemos ver nosotros de los líderes. Por ejemplo, usted ve Mateo 9, 10 al 11. Y dice, y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Imagínense, estaban alejados de la misión que les había dado el Señor. Los líderes, lejos de querer ayudar a la gente, ignorante, rehuían y en el peor de los casos los oprimían. Y eso lo puede usted ver en Mateo 23, 14. Y dice Mateo 23, 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque se devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Imagínense. Además del fondo, a pesar de las apariencias de rectitud, compartían el mismo corazón inmundo que ellas. El mismo versículo 25 nos dice ahí, y dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En vez de ser los sabios administradores de la palabra de Dios, imponían sobre ellos, el pueblo, sus propias opiniones, tradiciones. Lejos de ayudar a otros a entrar en el reino, cerraban la entrada de cada uno. Jesús, en cambio, no miraba a las multitudes con desprecio, impaciencia o enfado. A pesar de que eran torpes como ovejas, las miraba como compasión, sufría a causa de ella. Miraban más allá de la superficie de sus vidas para ver la profunda desorientación, angustia que padecían. Miraba a los pecadores como enfermos, con necesidad de un médico. Ahora como ovejas, como necesidades de quien los pastoreara. El primer adjetivo empleado por Mateo para describir estas ovejas, el primer adjetivo es angustiadas. Sugiere la tiranía religiosa a la que la multitud estaba expuesta a causa del legalismo de sus líderes. Es en una palabra que puede ser traducida como acosados, azotados, hostigadas, agotadas o afligidas. Sugiere la presencia de una fuerza opresiva. Los líderes
entrometían indebidamente en la vida de la gente. En cambio, el segundo adjetivo dice abatidas. Puede significar gente abandonada, ovejas abandonadas, desamparadas, tiradas, esparcidos o desparramadas. Sugiere ausencia de liderazgo adecuada. Los líderes descuidaban a la gente. Junto a estos adjetivos indican que lo que conmovió a Jesús fue el sufrimiento doble de la gente a efectos espirituales y morales. Los falsos pastores de Israel colocaban pesadas cargas sobre su pueblo y simultáneamente descuidaban sus propias responsabilidades pastorales. A la vez el pueblo sufría negligencia y opresión. Esta metáfora es específicamente significativa por al menos dos razones. La primera razón es después de cometido de los capítulos 8 y 9 que habíamos estudiado, habíamos esperado que Mateo dijera que Jesús tuvo compasión a causa de las muchas dolencias y aflicciones físicas de la multitud. A fin de cuentas, Jesús acaba de sanar enfermedades. En el capítulo 8 y 9 vimos todas las sanidades que el Señor Jesús hizo. Ahora dice compasión. Se dirige principalmente a las necesidades físicas y materiales del ser humano. Pero ahora el evangelista lo deja muy claro, que aún es evidente que Jesús se compadecía de la gente a causa de sufrimientos corporales. Sin embargo, el énfasis de prioridad de su compasión rehacía sobre sus necesidades morales e espirituales. Después de haber dejado aquellas necesidades materiales, morales o enfermedades, hoy se ocupa en las necesidades morales y espirituales de las personas. Por eso es que tuvo compasión. De todos los males que el ser humano puede padecer, el principal, no tener pastor en la vida y por tanto vivir desorientados, alientado y perdido, sin rumbo ni propósito claro. Valga decir que el énfasis de Jesús es correcto. Muchos creyentes pasan por escasez material y enfermedades físicas y sin embargo reflejan el gozo y la paz de Dios porque han encontrado en Jesús el norte de su vida. Ahora tienen propósitos, dirección, esperanza. En cambio, muchos incrédulos viven frustrados y amargados, aunque tienen abundancia de bienes y salud, pero viven mal. Pero en el segundo lugar, esta metáfora no solo revela la compasión de Jesús, sino que constituye otra alusión más a la autoridad mesiánica. Eso lo hemos venido viendo desde el capítulo 8 y 9. En el Antiguo Testamento los líderes religiosos y los reyes se presentaban muchas veces bajo la figura del pastor del pueblo. Ahí vemos a Moisés como ejemplo en Isaías 63:11, habla de como pastor. Habla de Ciro, Isaías 44:28. Nabucodonosor lo habla también en Jeremías 43:12, y a la vez la figura del pastor puede servir como símbolo de Dios mismo, según el Salmo 23:1, y ustedes lo saben mejor, lo rezan mejor, es decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desde ahí empiezan las figuras. ¿Qué mejor pues que emplear esta misma figura para describir al Rey Divino, al Mesías? Como consecuencia, nos encontramos con varios textos que describe al Señor mismo viniendo con poder para pastorear a su pueblo y a su rey. De hecho, no es la primera vez que Mateo ha establecido una relación estrecha entre Jesús como rey y Jesús como pastor. Ya hemos visto cómo cuando los magos llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, los
teólogos explicaron que tenía que nacer en Belén, conforme a la profecía de Miqueas 2:5. De ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6 dice, desde el principio también nos hizo ver, pues el evangelista ha presentado a Jesús como el rey y pastor, que ejercerá un ministerio fiel, guiado, apacentando al pueblo de Dios. Y por supuesto, nuestro texto no es tampoco el último en aparecer en la metáfora en el Evangelio de Mateo, cuando, como expresión viva de su compasión, el Señor decide enviar a sus discípulos en su primera misión evangelística. Los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo 10:6. Y cuando en víspera de su muerte Jesús prevé la perturbación y la huida de sus discípulos, se aplica a sí mismo la profecía de Zacarías 13:7. También vemos herir al pastor y las ovejas del rebaño en dispersas, en el Mateo 26:31. Reza la compasión y autoridad y pastorear fielmente. Estas son las marcas del verdadero Mesías. Según las Escrituras, estas son las marcas que Jesús y su compasión sirve para autenticar su condición de Mesías tan fiel y poderosamente como cualquier milagro. Aquí pues, Mateo, al describir la compasión de Jesús, remata también con la tesis de estos capítulos. Jesús no solo tiene autoridad de maestro, sino también de rey. Y tampoco es un rey cualquiera, sino el cumplimiento de aquel rey comprometido en las Escrituras, verdadero Hijo de Dios, pastor compasivo y fiel de las ovejas de Dios, el auténtico Mesías. Mi siervo David será el rey sobre ellos, y todos ellos tendrán en un solo pastor. Y Ezequiel 37:24 también dice esto. Ahora viene la oración, más obreros. Ya en el versículo 37-38 vemos la metáfora cambia totalmente, y la mies es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora la palabra no son de Mateo, sino del propio Señor Jesucristo. Y no nos comunican la compasión de Jesús mismo, sino la compasión que Él intentó despertar en los discípulos. Aquí no solo estamos viendo, digamos, la compasión que el Señor Jesús tuvo, sino que está pensando en comunicarnos que nosotros también debemos ser compasivos, ver a estas personas con ojos de compasión. Las multitudes no solo están necesitadas, sino que son muchas. De hecho, son tanta su inmensidad desbordada de toda capacidad de Jesús como ser humano para atenderlas a todas. Además, estas maduras y listas para ser cosechadas. Esta última idea hace más explícita en Juan 4:35. Alzad vuestros ojos, ved los campos que están blancos para la siega. Pero ya está implícita aquí la palabra mies. Sugiere que los discípulos deben contemplar no es el campo pardo recién sembrado, ni el campo verde cuando el trigo ha empezado a brotar, sino el campo blanco a punto de ser cosechado. Jesús está sugiriendo que ahí fuera hay muchas gente que no solamente tienen necesidad, también consciente de su necesidad y deseosa de encontrar una solución. Si no hay quien las coseche, la mies se echará a perder. Esta metáfora, pues, vuelve a sugerir la urgencia de la tarea de la evangelización. Es una hora apremiante, como el trigo maduro no puede tardar en ser cosechado. Así tampoco la gente
puede esperar indefinitivamente. Pronto morirá. El trabajo es mucho y el tiempo disponible es corto. Hay mucho que hacer, pero el tiempo es corto. Además, los obreros son pocos. ¿Qué pues se puede hacer? Ante esta pregunta habríamos esperando que Jesús dijera: salid inmediatamente, anunciad el Evangelio, asumid vosotros mismos la responsabilidad, hacer planes estratégicos y reunir los recursos necesarios, organizar cursillo intensivo de adiestramiento evangelístico y espabilaos, porque no hay tiempo que perder. Es decir, según el criterio humano, la urgencia de la situación exige una actividad frenética, pero para Jesús la solución es diferente. La urgencia requiere que nos pongamos a orar. Por eso dice: orad pues, rogad que el Señor envíe obreros a su mies. Tenemos que orar primero. Ciertamente, en segundo lugar, Él mismo elabora un plan de acción. En el capítulo 10 miraremos esto. Pero solo en segundo lugar, nuestra tendencia es hacer nuestro plan y luego pedir que Dios los bendiga. Jesús les dé la prioridad. Al revés, primero la oración, luego la planificación. Nosotros hacemos planificaciones primero, hasta después oramos. Sin embargo, aquí dice el Señor que debemos orar primero y luego empezar qué ver o qué estrategias usar. Porque lo veo así, seguramente por varias razones, entre ellas las dos siguientes. En primer lugar, porque la cosecha pertenece al Señor de los campos, es su mies. Él pues es quien debe elaborar los planes e inspirar la iniciativa a los seres humanos. No puede padecer buena cierta línea de acción, pero solo el dueño de la mies tiene autoridad para determinar cómo debe ser la cosecha. En segundo lugar, porque solo el Señor de la mies tiene autoridad para decidir quiénes son los obreros adecuados para la siega. Cuando el hombre los hace, los planes se buscan la mente del Señor. Siempre nos exponemos a emplear criterios humanos, carnales, en nuestra selección de personal. Miramos los títulos académicos, la posición social. Fulano dará un testimonio excelente porque es un famoso deportista o un renombrado cantante. El carisma personal o la facilidad de palabras también nos puede hacer esto. Como todos los increíble es que Dios se sirve de los seres humanos, sus obreros. La oración que Jesús recomienda no consiste en pedir que Dios mismo recoja la cosecha, sino es pedir que envíe obreros para hacer. Es decir, debemos pedir a Dios lo que Él mismo parece a personas para esta tarea, que la capacite mediante los dones y las habilidades que van a necesitar, que les dé la motivación correcta, que las proporciones, los recursos necesarios para llevar a cabo su cometido y eficacia, y que las envíe a aquellas tierras que más conviene y los campos, los obreros, la mies y todo pertenece a Dios. ¿Por qué sentimos compasión? Porque solo por las necesidades físicas y materiales de la gente, no por su perdición espiritual y moral. Eso nos pasa a nosotros. Vemos primero las necesidades físicas de las personas, pero no vemos allá adentro las necesidades morales e espirituales. ¿Por qué sentimos compasión? Pero creemos que nosotros mismos podemos suplir el remedio y no lo dejamos en las manos de Dios. ¿Por qué entendemos las necesidades ni la eficacia de la oración?
No tenemos que pensar que nuestra falta de oración puede mermar el poder de Dios o alterar su propósito eterno, pero Él, en su soberanía, ha prometido actuar cuando su pueblo ora y por implicación no actuar si su pueblo descuida la oración. La oración pues no es una actividad inútil, sino la llave que abre la caja fuerte de Dios para que se derrame sus tesoros. Pero muchos hoy en día la tratan con desprecio. Si no es en teoría, al menos en la práctica. Los cultos de oraciones tienen poca asistencia o ya ha dejado de existir. Y eso está pasando, mis hermanos, muchas veces. Hoy ya no existen cultos de oraciones, solo reuniones. Pero es interesante que nosotros, como hijos de Dios, como criaturas del Señor, no descuidemos esa oración y tengamos que pedirle al Señor que nos ayude a de verdad tener compasión por estas personas. Mucho más las oraciones elevadas en nuestras iglesias repiten cansimamente las mismas frases tópicas que indican que las oraciones no son conscientes de la presencia real de Dios ni del poder real de la oración. Cualquiera sea la causa de nuestra infidelidad, necesitamos rectificarla, hermanos. Aquí Jesús nos convoca a la oración, a una intercesión seria por la sociedad perdida que nos rodea. Esa es nuestra tarea, de seguir orando por cada uno de ellos, pensar en ellos, tener esa compasión por ellos, pero debemos de orar, debemos tomar en serio estas oraciones. Hermanos, hasta aquí hemos llegado a esta hora y deseamos de todo corazón que Dios los bendiga y gracias por la atención que ustedes han prestado en esta noche y para poder seguir este medio y que el próximo jueves estará otro hermano pastor impartiendo el estudio de la palabra del Señor. Recordemos que dijimos que el tema que nos ocupa para todas estas fechas va a ser compasión, misión y persecución. Esperamos que pueda quedar claro nuestro tema para estos meses en adelante. Despidámonos con una oración, dándole gracias al Señor por su interés en nosotros de poder aprender de su palabra. Nuestro buen Dios y Padre, hoy te damos gracias de nuevo por el privilegio, Señor, de poder estar ocupado en la enseñanza de tu palabra y ver, Señor, el tema que nos ocupa y de verdad que pueda despertar interés en cada uno de nuestros hermanos que nos visualizan y no solo ellos, sino nosotros mismos, Señor, tener en cuenta el tema que estamos tocando, de tener compasión, Señor, por las almas y luego cumplir esa misión, Padre amado. Pero también no queremos olvidarnos porque en medio de la compasión que nosotros podemos tener y la misión que podamos cumplir, habrán persecuciones, Señor, y nos esperan muchas persecuciones. Pero debemos entender, Padre amado, que el control lo has tomado tú, no nosotros, no la sociedad, no el gobierno, sino tú, Padre amado. Por tanto, podemos descansar, Señor, en ti, en que cualquier cosa que pueda pasar a tus hijos, a tus siervos, en esa compasión y misión, puedan ser librados también de la persecución. Y si no fuera así, Señor, no fuera librado, está escrito en tu palabra que tendremos aflicciones, pero debemos confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Te damos gracias por todo en esta noche, oramos por cada uno de los hermanos y por cada uno de las vidas y oramos por la salud de todos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.